The International Seminary Limited y el Ministerio Conéctate a Jesús presentan las clases virtuales de El Deseado de todas las gentes. Cantemos. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Sí, hermana, la escuchamos clarito. Oremos. Amantísimo Padre, mi Dios del universo, agradecido estamos en esta tarde, porque tú, Señor, estás con nosotros, porque, Señor, siempre te acuerdas, Padre, de tus hijos. Agradecidos estamos, Señor, por este hermoso sábado lluvioso. Te pedimos, oh Padre, en esta tarde, que tu Santo Espíritu, Señor, continúe con nosotros Señor, de estas lecciones que tenemos el deseo de toda la gente. Bendice, Señor, cada una de las cosas que decimos aquí, oh Padre, a cada una de las personas que estamos aquí participando para siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los que están a tiempo y los que vienen haciendo el esfuerzo. Algunos se han disculpado, hay otras actividades en las distintas iglesias y algunas actividades familiares que también pues nos han restado a algunos de los interesados en estar acá, pero sabemos que tenemos dos sesiones, los que no llegan al primer turno pues los tenemos en el segundo turno, por eso el Señor es tan flexible, nos da dos turnos para que estudiemos su palabra. Es tiempo de escuchar la voz de Dios a través de su mensajero, el pastor Eliezer Lara. Con ustedes, nuestro amigo y pastor Eliezer Lara. Ok, hermanos, buenas noches, feliz semana, Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para que antes de abrir la Biblia y el estudio que vamos a iniciar sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos conduzca y nos dé sabiduría. Amado Padre, queremos agradecer de esta nueva oportunidad que nos das de poder encontrarnos contigo. Sé tú, Señor, nuestro Maestro. Sé tú nuestro Pastor. Y permite, Señor, que lo que descubramos, lo que compartamos de tu palabra y del espíritu de profecía no sea solamente teoría, sino que podamos llevarlo a nuestra vida práctica. Señor, bendícenos con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, pues, está basado en el capítulo 22 del libro El Deseado de todas las gentes. Y este capítulo habla del encarcelamiento y la muerte de Juan el Bautista. Hay un paralelismo entre Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 11 y luego el capítulo 14 nos va a describir algunas de las experiencias que nos van a ayudar a comprender un poco de la vida de Juan el Bautista. Juan, su nombre significa Jehová ha hecho gracia. Era hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth. En el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, nosotros observamos que Juan está en la cárcel. Y dice allí el versículo número 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle:
¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Las credenciales de Jesús. Hoy, si usted va a un consultorio médico, pues el médico debe tener idoneidad. Igual, un educador debe tener idoneidad para poder impartir una clase o para poder participar de la tarea de la medicina. Igual un laboratorista, igual un farmacéutico, deben tener idoneidad. Y cuando usted se encuentra, igual que un oficial de policía se encuentra con usted en la calle y usted está conduciendo, enseguida le va a preguntar dónde está su credencial que le acredita a usted para poder conducir. Igual le va a preguntar por los papeles del carro. Pero ¿qué documento iba a pedir Juan el Bautista a Jesús? No había un documento tal que él pudiera decir, pues muéstrame las credenciales que dicen que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Mesías. Así que cuando envían a los mensajeros, Jesús no presenta una credencial, sino que como Juan conocía la Escritura, Juan recibe la respuesta de lo que Jesús está haciendo. Noten, no es la respuesta de Jesús, no es lo que dicen de Jesús, no es lo que Jesús dice de sí mismo, es los hechos que evidencian quién era él realmente. Y en el versículo 5 dice así: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ahora bien, ese paralelismo y este capítulo también encontramos algunas referencias en el Evangelio según San Marcos y en el Evangelio según San Lucas. La verdad del tiempo no nos va a dar para entrar en todos los detalles del análisis del texto, pero es importante que tomemos algunos párrafos del espíritu de profecía. De manera extraordinaria, la sierva del Señor redacta lo que el autor del deseado de todas las gentes, que yo considero es el propio Jesús y es la obra del Espíritu Santo, pues nos deja a nosotros para que podamos comprender mejor no solamente que Juan el Bautista era un hombre con un corazón y sentimientos semejantes a los nuestros. Vamos a pasar a la siguiente imagen dentro del PowerPoint, y ahí hay un resumen que describe este importante hecho que observamos en el deseado de todas las gentes. Y dice allí: la vida de Juan había sido de labor activa. O sea, era un hombre acostumbrado a la acción, no era un hombre que se sentaba a esperar. Era un hombre que, de acuerdo a los estudios, dicen que fue educado e instruido en el desierto por los esenios. Algunos precisamente conocemos que los rollos del Mar Muerto en la cueva del Qumran era precisamente escrito por los esenios. Así que algunos hacen alguna alusión o referencia a Juan el Bautista y su educación o su ilustración basada en lo que creían los esenios. Ahora, noten que la vida activa de Juan el Bautista queda limitada por la acción que hace Herodes y Herodías, porque él estaba denunciando el pecado que Herodías había cometido. No solamente había entrado en relaciones ilícitas con su tío, sino que luego se divorcia del tío y termina casándose con un hermano de su tío. Y este asunto es incesto. Ahora, ya Juan el Bautista en la cárcel se ve inactivo y empieza él a experimentar una serie de situaciones que describe la sierva del Señor en el deseado de toda la gente. Y dice: la vida de Juan había sido de labor activa, y la lobreguez
e inactividad de la cárcel le abrumaban enormemente. Mientras pasaba semana tras semana sin traer cambio alguno, y escuchen esta frase, y está subrayado, y en negrita, y en rojo, o sea, dice, el abatimiento y la duda, escuchen estas dos palabras, abatimiento y la duda fueron apoderándose de él. Sus discípulos no le abandonaron. Se les permitió tener un acceso a la cárcel y le traían noticias de las obras de Jesús y de cómo la gente acudía a él, a Jesús. Pero noten, estos discípulos de Juan el Bautista se preguntaban, ¿por qué? Si ese nuevo maestro al que Juan el Bautista había bautizado y que dice es el Cordero de Dios en Juan 1:29, era el Mesías, ¿por qué este no hacía algo por su primo, por Juan el Bautista, para conseguir su liberación? ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez la vida? Y esos cuestionamientos que estaban en la mente, en el corazón de los discípulos de Juan, empezaron a calar en la mente de Juan el Bautista. Estaba en la cárcel, estaba encerrado, estaba en un lugar hostil. No había perdido la vida hasta ese instante, pero las circunstancias impedían que él cumpliera la misión de predicar, de compartir, de bautizar. Y ahora sus propios discípulos están observando que su maestro, Juan el Bautista, está en la cárcel y Jesús no hace nada. ¿Por qué Jesús no hace nada? Pues vamos a avanzar a la siguiente imagen dentro del PowerPoint para poder comprender un poco mejor cómo Juan era un hombre como nosotros, con sentimientos, con emociones. Y en la siguiente imagen del PowerPoint dice, estas preguntas no quedaron sin efecto. Note, no eran críticas, no eran comentarios, eran solo preguntas que tuvieron un efecto directo en Juan el Bautista. Y dice, estas preguntas no quedaron sin efecto. Sugirieron a Juan dudas. Esta palabra es importante, porque esto mismo hace el enemigo con nosotros. Siembra la duda, igual que la cizaña. Dice que las dudas que de otra manera nunca se le habrían presentado, y aquí describe al enemigo y dice que éste se regocija. ¿De qué se regocija el enemigo en la experiencia de Juan el Bautista? Satanás se regocijaba al oír las palabras de esos discípulos y al ver cómo lastimaban el alma del mensajero del Señor. Yo voy a hacer una pausa aquí porque definitivamente esto no puede pasar sin que nosotros hagamos un análisis de lo que estamos leyendo. Eran siervos, eran discípulos de Juan el Bautista, eran amigos de Juan el Bautista, tenían algunas interrogantes, pero Satanás se regocijaba, se gozaba, se alegraba de que esas dudas, esos cuestionamientos de los discípulos lastimaban el alma del mensajero del Señor. Hermanos, amigos, es posible que en un momento un hombre con debilidades, con defectos, se coloque en el púlpito para presentar un mensaje de parte de Dios y que cuando se descienda del púlpito un hermano, un anciano, un líder, una visita, su propia esposa o sus hijos le cuestionen de tal manera que lastimen el alma del mensajero del Señor. Es posible que aquel hermano está sincero
sinceramente comprometido, no es perfecto. Y cuando desea que le digo, ¿por qué no te quedaste en el púlpito? Allí eres un hombre santo, pero en la casa eres un, bueno, ¿qué podríamos decir? Tus palabras, tus acciones no dicen, ¿por qué no mejor te quedas en el púlpito? Porque en casa eres grosero, eres patán, el sermón no me gustó. ¿Cuántas veces el mensajero del Señor ha salido lastimado porque algún hermano indiscreto, imprudente, ha maltratado al mensajero del Señor? Dice, y con cuánta frecuencia los que se creen amigos de un hombre bueno y desean mostrarle su fidelidad, resultan ser sus más peligrosos enemigos. ¿Quiénes son entonces los más peligrosos enemigos? Aquellos que dicen ser amigos. Aquellos que te colocan el brazo en torno a tu espalda y te dicen, tú eres mi amigo y déjame decirte unas cosas. Tú eres mi amigo, pero en realidad estás cometiendo estos errores. ¿Cómo lastiman el alma del mensajero del Señor? Con cuánta frecuencia, en vez de fortalecer su fe, sus palabras le deprimen y le desalientan. ¿Será que usted alguna vez ha experimentado desaliento y depresión porque un hermano, cuando usted desciende del púlpito, cuando da un estudio bíblico y usted entregó allí, sintió la presencia, el poder y la unción del Espíritu Santo, y cuando sale alguien le dice, no me gustó el sermón? ¿O por qué no mejor estudias antes de hablar? ¿O tú eres un hipócrita? Y hay tantas maneras como se puede deprimir y desalentar un predicador, porque realmente Dios desea hablarnos, pero nos es más fácil rechazar al instrumento, rechazar al mensajero, que rechazar el mensaje y a quien envía el mensaje de parte de Dios. Eso es para que reflexionemos, es para que pensemos. Ahora, noten lo siguiente. En la siguiente imagen del PowerPoint hemos tomado diferentes frases, igual del espíritu de profecía, del deseo de todas las gentes, y dice, como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. ¿Será que nosotros lo comprendemos hoy? Hoy escuché una frase que decía, Dios multiplica dividiendo y suma restando. Y es que lo que el hombre ve como una bondad, como una característica de liderazgo, como una característica de planificador, de estratega, en realidad dentro del reino de los cielos no es así. Porque el que quiera hacerse grande tiene que ser el siervo. Y el que quiera ser el mayor tendrá que servir a los demás. Pero en el ser humano la metodología es otra, el macho alfa, el que controla, el que dirige, el que organiza. El reino de los cielos no es así, es en cuyo espíritu de poder había venido a revelarse y que contestara por fuego. Esta semana escuché a una hermana que decía, pastor, es que a mí me da rabia. Y a veces lo hacen con tanta convicción y con tanta honestidad que dice, me da rabia, pastor. ¿Pero qué le da rabia, hermana? Dice, pastor, es que me da rabia que uno explica que el sábado es el día de guardar, que uno explica y busca los textos y está claro el mensaje y no quieren aceptar. Y me da rabia que no acepten el mensaje. Debería caerle fuego del cielo, sí, dice la hermana. No debe ser así, hermanos. Desde su mazmorra, inclusive Juan el Bautista esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres
al que él clamaba. Esperaban que el Mesías los liberara de la esclavitud de los romanos. Esperaban que hubiera una batalla, una guerra, un conflicto en el cual el Mesías manifestara no solamente que él tenía el poder, que él tenía la autoridad, que los iba a liberar. Y ese orgullo y esa suficiencia se manifiesta hoy también en nosotros. Tenemos la verdad, somos el pueblo escogido, devolvemos diezmos, devolvemos ofrendas, pero en realidad comprendemos el plan de Dios. Porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Eso es lo que Hermanos, amigos, nosotros no entendemos los planes de Dios. todo esto le parecía un misterio insondable al profeta del desierto. Escuchen esta parte. Esta es la siguiente imagen del PowerPoint. Dice, había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo se apoderaba de Juan en la cárcel. No sé si tú has escuchado el susurro de los demonios hablándote al oído. Posiblemente sea por una persona, por un amigo, por un hermano, que te empieza a colocar la duda, la incertidumbre. Y en lugar de que nosotros comprendamos que Dios en su palabra nos está hablando y que debemos resistir y confiar en medio de las tormentaban así como a Juan se apodera de nosotros. Juan podía predicar, Juan no, que su ejemplo era también para nosotros hoy. Usted y yo diariamente enfrentamos situaciones económicas, familiares y de salud. Y todas esas circunstancias determinan muchas veces nuestro accionar espiritual. Dice aquí, podría ser que el tal esperado libertador no hubiese aparecido todavía. Esa era la duda que estaba en el corazón y en la mente de Juan el Bautista. ¿Qué significaba entonces el que él había sido impulsado a dar? Y escuchen esto. Juan había quedado acervadamente chasqueado del resultado de su misión. Juan empezó a cuestionar los bautismos. Juan empezó a cuestionar su ministerio. Aquel hombre que decía generación de víboras, ahora estaba cuestionando si en realidad su misión se había cumplido, si realmente venía de parte de Dios. ¿Ha cuestionado usted alguna vez su fe? En medio de esta cuarentena ha ocurrido muy frecuentemente. Ha ocurrido que de pronto alguno dice, ¿para qué seguir en la fe? ¿Para qué seguir en la batalla? Todo el mundo se esconde, las iglesias están cerradas. ¿Para qué voy a devolver diezmos y ofrendas? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué lo otro? Y ocurrió igual con Juan, los mismos cuestionamientos, las mismas dudas, los mismos temores también se dieron en Juan. Ahora, noten lo que dice la siguiente imagen. Sí, y aquí hay algo muy importante, y yo quiero destacar esto. Juan no quería discutir sus dudas y ansiedades con sus compañeros, y está en grande. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos llega un mensaje de WhatsApp de alguna situación y enseguida lo que hacemos es compartirlo. No lo hemos estudiado, no lo hemos analizado y enseguida compartimos las dudas, las ansiedades, los temores. Pero Juan no hizo eso. Juan oraba. Juan confiaba en la palabra de Dios. Y aunque él tenía dudas, aunque él tenía ansiedades, Juan no compartía estas dudas virtuales.
con sus compañeros. ¿No creen que deberíamos hacer nosotros igual? Que en lugar de compartir nuestras dudas, nuestras inseguridades, los temores o los comentarios y las críticas que se hacen de nuestra iglesia, de nuestros líderes, de nuestros ancianos, de nuestros jóvenes en la iglesia, en lugar de compartir esas dudas y ansiedades, ¿no creen que debemos compartir más bien un mensaje de esperanza y de fe? Juan no quería discutir sus dudas y ansiedades con sus compañeros. Debemos procurar hacer lo mismo nosotros. En la siguiente figura del PowerPoint hay algo muy importante. Bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Nos escandalizamos. ¿Cómo? Jesús. Sí, Jesús era un comedor y bebedor. Así conocían a Jesús, como comilón y bebedor. Porque aquel se sentaba con los escribas, en vez de sentarse con los escribas y fariseos, se sentaba con los publicanos y los pecadores. Se sentaba con los pobres, los ciegos, los cojos, los mancos, los rechazados, estaban cerca de Jesús. Hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues imagínense lo que decían de Jesús. No lo veían en buenas compañías, no lo veían en lugares que eran los reconocidos como los lugares, los mejores lugares. Bienaventurado es el que no fuera escandalizado en mí. No nos situaciones, no escandalicemos, confiemos en Dios. Dios está al frente de su iglesia, instrumento de salvación, y que anunciemos para preparar el camino del regreso del Señor. Y aquí viene una parte que nos compromete también a nosotros. La siguiente figura en el PowerPoint. Después, exactamente allí. Dice, todos, y yo me incluyo allí. Espero que usted también decida incluirse en eso. Y dice, todos los que sigan a Cristo llevarán, ¿qué corona? La corona del sacrificio. Pero ¿qué queremos nosotros? La corona del aplauso, la corona de la gloria, la corona del reconocimiento, la corona del primer puesto. Queremos que se nos reconozca, queremos que se nos aplauda. Pero aquí dice que todos los que sigan a Cristo, yo decido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, llevarán la corona del sacrificio. Y dice allí, serán por cierto mal comprendidos. ¿Ha sido usted mal comprendido alguna vez? ¿Ha dicho usted algo y se ha malinterpretado? Serán por cierto mal comprendidos, con vista y feroces asaltos de Satanás. El reino de Satanás se estableció para destruir ese principio de la abnegación y peleará contra él donde quiera se manifieste. Hermanos, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestro llamado? A la abnegación, a llevar la corona del sacrificio. No podemos tener la corona de gloria a menos que primero nos hayamos colocado la corona del sacrificio. ¿Somos mal comprendidos? Sí. Usted hace un favor y a veces se malentiende el favor. Usted quiere ser amable y a veces se malentiende la amabilidad. Usted quiere ser noble y a veces se malentiende la nobleza. Y algunos, inclusive mintiendo, declarando falsamente, nos atacan. El reino de este se estableció para destruir ese principio de la abnegación y peleará contra doquiera que se manifieste. Ese reino del enemigo se establece para destruir los principios del cielo. Uno de ellos es la abnegación y peleará contra usted, peleará
contra Jesús, peleará contra sus hijos, peleará contra su familia, peleará contra todo aquel que se ponga de parte del Señor, porque su tarea es destruir nuestra fe. Muy bien, hermanos. Los que deseamos, la siguiente imagen en el PowerPoint, los que deseamos obtener una señal de Jesús, los que deseaban obtener una señal de Jesús, habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. Estamos hablando de Jesús. Y estoy apenas, yo sé que ya yo debo ir terminando, José, yo me emociono, pero estoy apenas introduciendo la idea de la consecuencia final en la experiencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista murió por declarar la verdad. Herodías se había casado con su tío, luego abandona a su tío, se divorcia de él y se casa con un hermano de su tío. Por eso es que se da toda esta situación y Juan el Bautista declara la verdad y condena la situación que está viviendo Herodías. De paso hubo una guerra civil precisamente entre la esposa que tenía este caballero con que estaba unido Herodías ahora, y el padre de esta que era una princesa cercana en el Medio Oriente. Entonces, esta situación llevó a la muerte a Juan el Bautista y nosotros observamos diariamente cómo están muriendo las personas por el COVID, por cáncer y por accidentes, por diferentes situaciones. La muerte es algo real que nos está afectando a todos. Pero la pregunta es, ¿tenemos que escondernos y huir de la muerte o tenemos que seguir predicando y compartiendo la verdad? Juan estaba en la cárcel y fue precisamente en una fiesta donde se pide su cabeza. ¿Será que han pedido su cabeza y la mía en algún momento? ¿Será que han pedido nuestra cabeza para colocarla en una bandeja de plata y llevarla, aunque somos inocentes y simplemente hacemos lo que Dios nos pide? Yo quisiera dejar apenas la introducción a lo que debe ser un estudio posterior, hablando de la parábola del rico y Lázaro. Hermanos, escuchemos a Moisés y a los profetas. Nosotros tenemos un hermoso privilegio. Tenemos los 4 evangelios, que decíamos que es como una armonía de un cuarteto. Pero también tenemos con nosotros el espíritu de profecía, el desafío de unir la armonía de los evangelios con el deseo de toda la gente, el conflicto de los siglos y el libro de Apocalipsis. Así que hay un trabajo allí que hacer. Dice allí, en la parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo a los fariseos, y nos dice a nosotros, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no leemos, si no oímos a los evangelistas, a la Biblia, a Moisés, y si no escuchamos a sus profetas en el deseo de todas las gentes y el espíritu de profecía, tampoco se persuadirán si se levanta alguien de entre los muertos. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra les habría de beneficiar. Hermanos, amigos, y allá es importante investigando, pero es más importante, como decíamos hoy, no nos escandalicemos de Jesús. No nos escandalicemos de que alguno de nosotros es enviado a la cárcel. No nos escandalicemos de que alguno de nosotros tengamos que sufrir la enfermedad o el COVID o el cáncer. No nos escandalicemos. Oremos los unos por los otros. Démosle gloria a Dios y aferrémonos a sus promesas. Por eso la credencial que Jesús presentó fue precisamente el mensaje de vuelta a Juan en la cárcel fue: los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son sanados. No es lo que Jesús decía, es lo que Jesús hacía, igual con nosotros. Nuestras credenciales son nuestro testimonio. No podemos recomendar algo si nosotros no hemos lo experimentado. No podemos recomendar a alguien esto es bueno si no ha hecho un efecto en nuestras vidas. No podemos recomendar a otros algo que no ha tenido un efecto en nuestras vidas, con nuestra familia y con nuestros hijos.
de allí el poder del testimonio de la palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. La verdad estoy muy agradecido y quisiera terminar con una palabra de oración. Amado Padre, queremos agradecerte esta noche el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Gracias porque tú, como el autor del deseado de todas las gentes y en el estudio posterior que une el Apocalipsis con el conflicto de los siglos, Señor, nos hablas para que hoy como iglesia, como hijos tuyos, podamos enfrentar, vivir y prepararnos para lo que está delante. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento, no es para que nos desesperemos, es para que nos aferremos a ti, reconsagremos nuestras vidas y tengamos el tiempo de estudiar tu palabra. Bendice a cada uno, Señor, y gracias por esta nueva semana. Gracias por Cristo. Agradecemos, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buena. Amén. Muy bueno. Podemos abrir los micrófonos para darle un fuerte amén con el movimiento de manos de Estilo Adventista a nuestro querido pastor y amigo Eliezer Lara. Amén. Queremos también saludar a su bella familia, nuestra familia. Y si alguno tiene alguna preguntita, pues el pastor Lara está aquí para responderla. ¿Alguna preguntita con respecto a este tema? El pastor Lara está preparando una serie que vamos a tener, ya le avisaré con tiempo, que tiene que ver con la continuación de este tema. Esta es la introducción. Esta es la introducción. Miren, hermanos, estamos en una época en la que todos hemos tenido algún ser querido conocido que ha pasado al descanso. Necesitamos prepararnos nosotros para poder darle. No podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros estamos angustiados, ¿cómo podemos llevar paz a alguien si nosotros mismos la necesitamos? ¿Pastor? Ok. No podemos dar lo que no tenemos. Nosotros estamos en una situación donde tenemos vecinos, conocidos, familiares que han perdido seres queridos. Nosotros, como ministros del Evangelio, que somos todos, tenemos que llevarle a esas personas consuelo. Pero si nosotros mismos necesitamos consuelo, ¿cómo podemos llevarlo? ¿Me explico? Amén. Solo conectados de Jesús. Amén. Necesitamos entonces prepararnos para hacer la función. Hermanos, ya yo creo que llegó el día en el que tenemos que ¿cómo se dice? Tenemos que quitarle la carga que por tradición le hemos dado a los pastores. Hoy día nos toca a nosotros cumplir la misión y atender nosotros las necesidades de nuestros vecinos. Todos estamos, cada uno en un hogar, donde ahora no hay una iglesia. Ahora cada hogar es una iglesia y usted es el pastor de esa iglesia. No sé si me estoy explicando. Amén. Si en su casa hay tristeza, el vecino se entera, ajo, y este es cristiano, míralo, ve. Míralo, mira cómo anda desesperado. No. Usted no puede estar desesperado pidiendo ayuda allá y acá, no. Usted y yo tenemos una herramienta que no tiene nadie. Se llama la oración. Amén. 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 Si no tienen ninguna interrogante para el pastor Lara, entonces pasamos al siguiente bloque.
¿Cuánto le gustaría escuchar el sermón, el próximo sermón del pastor Lara, que tiene que ver con el consuelo en medio de la pandemia? Amén. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, vamos a esperar que el pastor Lara, yo sé que él ya lo tiene más o menos preparado, vamos a ver cómo lo digerimos por ahí, lo incluimos en uno de los próximos, en una de las próximas clases. Nos toca entonces escuchar al grupo número 6. ¿Hay algún representante del grupo del 6 acá para presentar el tema número 12 que quedó pendiente? ¿No? Bien, entonces vamos con el grupo número 1. ¿Quién está aquí el grupo número 1, por favor? La hermana de Dilma Concepción. Buenas noches, hermanos. Grajales. Ajá. La señora Dilma tuvo que ausentarse. Yo voy a pedir ayuda aquí. El capítulo número, el grupo número 1. Ahí está la tía Mella como oyente del grupo 1. El capítulo 13 que dice la victoria. Ya le mandé los audios grabados a ella. Luego tenemos el capítulo número 19, que es junto al pozo de Jacob. Aquí le vamos a leer el resumen. Amén. El capítulo 19 dice lo siguiente. El capítulo 13 primero. El resumen, porque ¿cómo dice? Primero. El 13 se lo mandé en audio. Está ahí todo. Okay. Listo. Bien, vamos al 19. Yo le mando el audio después. Perfecto. Sí. 19. Dale. Okay. Dice el capítulo 19. El deseo de toda la gente es un libro maravilloso que lleva a meditar los hechos de la vida de Jesús de una manera minuciosa. Lo que hemos aprendido, que el Espíritu Santo nos impresiona y nos guía hacia el lugar donde debemos estar. Por eso Jesús dice a los discípulos, me era necesario pasar por Samaria. Que Jesús fue cortés, bondadoso y sin importarle los prejuicios raciales o de conducta de la mujer, la trató con respeto. No entró en controversias por asuntos religiosos o raciales. Que fue sincero al confrontarla con su verdad de vida, pero denotando un profundo amor por la persona pecadora. Que hay personas receptivas que están esperando un mensaje de esperanza de mi parte. Que personas como la mujer de Samaria, con un pasado oscuro, cuando son tocadas por el Espíritu Santo, se convierten en voceros y en un verdadero testimonio de evangelio eterno. Y en conclusión, aprendí que debemos ser como Jesús. Amén. Esa es la participación del grupo número 1. Muy bien. El hermano que leyó, por favor, es Randall, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el hermano que leyó? Kenneth, correcto. Kenneth Gustavino, mi sobrino. Su sobrino. Sobrino, mucho gusto, saludos. Usted está en la lista, me agrada escucharlo. Amén, muchas gracias, saludos. Me agrada escucharlo. Gracias. Igual, saludos al grupo, muy buen proyecto del seminario. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué no le damos un fuerte saludo a este muchacho jovencito que está con nosotros? Le damos un saludo a él. Amén. Qué bueno, me fascina tener juventud con nosotros. Cuando yo tenía 12 años conocí a Cristo. Y si alguien me hubiera orientado, yo creo que ya Cristo hubiera venido, porque no fue hasta los 22 que me hice adventista, así que entre los 18 y los 22, allí conocí a Cristo, pero como que, saben que la fuerza, los problemas por los que pasa un joven, por eso me gusta escuchar a un joven, porque
en esa edad es extraordinario, es importantísimo conocer a Cristo. Gloria a Dios. Amén. 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 Bien, mi hermano. Vamos entonces con el capítulo 14. Si alguien tiene el capítulo 14, creo que le tocaba al grupo 3. Grupo 3, al grupo 2, perdón. Al grupo 2. ¿Hay alguien del grupo 2 con el capítulo 14? Si no, entonces le pedimos a alguien que tenga. Yo le mandé el resumen a todos. ¿Alguien tiene el resumen que lo quiera leer, por favor? Porque se nos está yendo el capítulo 14 y no lo avanzamos. ¿Quién tiene el resumen del capítulo 14 allí a mano? Yo tengo el número 14. Dele pues. Ajá. Bueno, el 14, dele pues. El resumen del 14. Del 14, sí, hermana Verena. Dele. ¿Por qué dice que no tiene? Yo tengo el pensamiento clave. Correcto. ¿Ah? El pensamiento, luego... Pensamiento clave dice: la palabra de Dios pronunciada por aquel que haya sido santificada por ella tiene un poder vivificador que la hace atrayente para los oyentes y los convence de que es una realidad viviente. Cuando uno ha recibido la verdad con amor, lo hará manifiesto en la persuasión de sus modales y en el tono de su voz. Dará a conocer lo que él mismo oyó, vio y toda la palabra de vida, para que otros tengan comunión con él, por el conocimiento de Cristo. Su testimonio de labios, tocados por un tizón ardiente del altar, es verdad para el corazón dispuesto a recibirlo y santifica el carácter. Este es el pensamiento clave. Amén. Mis hermanos, mi pregunta es, basándonos en lo que la hermana acaba de leer y en el título del capítulo, le dice, hemos hallado al Mesías. Y que la hermana habló de la transformación del carácter. Mi pregunta es, ¿a quién buscamos nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios? Y mejor aún, cuando estudiamos en la forma que lo estamos haciendo, ¿a quién, con quién nos queremos encontrar? ¿A quién queremos hallar? ¿Qué queremos hacer? Queremos hallar a Jesús. ¿Cómo se llama el capítulo? Hemos hallado al Mesías. Gloria a Dios. ¿Qué ocurre cuando usted halla al Mesías? Hábleme, por favor, hábleme. Hablan al micrófono, necesito oírlos. ¿Qué ocurre cuando usted halla al Mesías? Hay cambios. Claro, hay un cambio. Pregunto, ¿el cambio es de 180 grados o de 360? Hermano, desde 360, por lo menos en el caso aquí que nos habla de Andrés y Simón, de las personas que vieron a Jesús, en el momento que ellos lo vieron, sintieron esa atracción y lo buscaron. Y Jesús sabía que ellos estaban buscando ese mensaje que él quería dar, pero habían personas que no estaban creyendo, pero ellos sí creían y estaban seguros de que Jesús era el Mesías. Pregunto, si la persona hace un cambio y empieza a caminar en sentido contrario al que iba, el giro es de 180 grados. Porque si la persona hace el giro de 360 grados, sigue caminando en la misma dirección. Vuelve al mismo punto. Vuelve al mismo punto.
Hay mucha gente que cuando empiezan a estudiar la Biblia, yo conocí a uno que estudió la Biblia 6 veces, estudió la Biblia y seguía matando gente. ¿Por qué? No, porque hacían un giro de 360 grados. En otras palabras, regresaban al mismo punto. La palabra de Dios provoca cambios de 180 grados. Te hace caminar totalmente en sentido contrario al que tú ibas antes de leer la palabra. Cuando tú y yo nos encontramos con el Mesías, nuestra vida sufrió cambios radicales. Yo recuerdo perfectamente bien que llegué a mi casa y boté toda la música, todos los discos compactos, todos los cassettes, todo lo que no era de Cristo, lo boté, lo quemé. Ni siquiera lo regalé, lo quemé. Y era un montón. Okay. Dígame. Dígame, Campuzano. Ahí entran cualquiera para... ¿Saben lo que hace la palabra de Dios en la vida de un drogadicto? si tienes algún comentario de algún capítulo, la transforma. Amén. Bien, leemos el capítulo 14 y vamos al capítulo 15, el grupo 3. La semana pasada se hizo un comentario del capítulo 15, pero queremos escuchar algo más del capítulo 15. Hermana Manuela, ¿no está? Ella estuvo en la tarde. Hermana del grupo 3, no tengo la lista aquí en mi mano. ¿Hay alguien del grupo 3? ¿Quién me lee el pensamiento clave del capítulo 15, por favor? ¿cómo tuviese pensamiento clave del 17? Sí, lea la Rosita. Rosita lo va a leer. Escuchemos. Este es el 11. El capítulo 15 se titula En las bodas de Caná. El versículo clave es hacer todo lo que os dijere, Juan 2:5. Y el pensamiento clave dice lo siguiente: el ejemplo de Cristo al vincularse con los intereses de la humanidad debe ser seguido por todos los que predican su palabra y por todos los que han recibido el evangelio de su gracia. No hemos de renunciar a la comunión social. No debemos apartarnos de los demás. A fin de alcanzar a todas las clases, debemos tratarlas donde se encuentren. Rara vez nos buscarán por su propia iniciativa. No solo desde el púlpito han de ser los corazones humanos conmovidos por la verdad divina. Hay otro campo de trabajo más humilde tal vez, pero tan plenamente promisorio. Se halla en el hogar de los humildes y en la mansión de los encumbrados, junto a la mesa hospitalaria y en las reuniones de inocente placer social. Está en la página 126, párrafo 3. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien, por favor, me hace un comentario de este capítulo? ¿De qué trataba el capítulo? ¿Con quién se encontró Jesús o quién encontró a Jesús en esta ocasión? ¿Cuál era el título del capítulo? En las bodas de Caná. En las bodas de Caná. Capítulo 15. Capítulo 15. Comentarios adicionales a la leído. Te digo. Bueno. Una de las cosas que se mencionan en el capítulo 15 es el hecho de que Jesús nunca sirvió un vino que fuese embriagante. El vino que sirvió es el puro jugo de uva. Y muchas personas alegan que pueden tomar vino porque Cristo sirvió o convirtió el agua en vino en esa boda. Siempre debemos recordar que
Jesús nunca iría en contra de su propia palabra y que por ende, si el vino, conforme a algunos textos bíblicos, no es lo mejor, entonces él no hubiese servido vino en una boda. Bien. Otro comentario en base a este capítulo, por favor. La Biblia dice que el vino encanecedor y la bebida alborotadora, y cualquiera que beba de él no será sabio. Y Dios es claro, es como dice la hermana Rosita, que cualquiera que bebe el vino ese alcohol fermentado no es sabio, porque el vino que Dios dio en la boda fue de uva, algo natural, que no te va a dañar tu organismo, tu cuerpo. Pero cuando ya tú vives otras cosas más allá, vas a afrontar la consecuencia, como dice el libro de Proverbios. Muy bien. Dejando a un lado lo del vino, quiero recordarles... ¿Puedo decir algo, hermano? Dígame, hermano Julio. Dice en la página 128, este párrafo viene siendo, bueno, casi ya para el final, dice: Cristo no contradice su propia enseñanza. Sin fermentar, que él proveyó a los huéspedes de la boda era una bebida sana y refrigerante. Su efecto consistía en poner el gusto en armonía con el apetito sano. Muy bien. Casi que no hay que explicar lo que leí, porque lo que dijo el hermano Campuzano, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios de orden y él no se contradice. Lo que nos contradecimos somos nosotros, ¿verdad? No puede ser que en un lado él diga que el vino es alborotador y en otro lado diga que no, que es para el bienestar del cuerpo. No puede ser, ¿verdad? Así que no cabe ese pensamiento que anda por ahí, ¿verdad? De que el vino que Jesús hizo fue un vino fermentado. Él dice que somos templo de él y que si destruimos el templo de él, pagaremos en el final. Así que es interesante lo que dice el deseo de toda la gente. Era un vino refrescante que iba a armonizar con el apetito de los huéspedes de aquel día. Muy bien. Ok. La fiesta de bodas. En la fiesta de bodas ocurrió el milagro que ya hemos hablado. Mi pregunta, my question is, ¿cuál era el propósito o cuál eran las dos razones por las cuales Jesús realizó este primer milagro en este lugar? ¿Qué buscaba Jesús? Honrar a su madre. Uno era honrar a su madre. Ajá. Uno era honrar a su madre y el otro era para que la fe de los discípulos no decayera. Perfecto. Muy bien. Extraordinario. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Bien, vamos al capítulo 16. Amén. Amén. Así es. Representante del grupo 4 para el capítulo 16, cuyo título es... Bueno, soy miembro del grupo 4, no sé si está... Vamos pues, usted está aquí en el grupo 4, así que vamos. Voy a leer dos textos de la Biblia en los que está basado pues el capítulo, que está en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 21 y 22, dice así, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y en la palabra que Jesús le había dicho. ¿Verdad, hermano? Yo no tengo el pensamiento ese que usted está hablando, porque no lo tengo, pero hay algo interesante. Dice aquí la lectura que después de esto Jesús descendió a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos.
y estuvieron allí no mucho tiempo y estaban cerca de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Dice aquí, en el deseo de toda la gente, en tales ocasiones el advenimiento del Mesías, que había adquirido tanta preeminencia debido al ministerio de Juan, era a menudo el tema de conversación. La esperanza de grandeza nacional se mencionaba con fogoso entusiasmo en el templo. ¿Sabe? Si usted oye la palabra, dice grandeza nacional. No estaba hablando de grandeza espiritual, pero dice una porción. Jesús sabía que esta esperanza iba a quedar frustrada porque se fundaba en una interpretación equivocada de las Escrituras. La Biblia nos habla que por muchos años, ¿verdad?, los israelitas predicaron el advenimiento del Mesías. Sabemos que en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, está la primera promesa de un Salvador. Y de ahí en adelante encontramos por toda la Biblia, hasta la venida de Cristo, la promesa de un Salvador. Pero tristemente, como hablábamos ayer en la mañana, ¿verdad?, ellos tenían su mirada puesta en un Salvador humano, nacional. Y en uno de los capítulos que estamos ahorita estudiando, ¿verdad?, dice que aún a Juan el Bautista le preguntaron si él era el Cristo, porque ellos esperaban un rey especial, algo grande, algo que se manifestara con poder. Pero al estudiar este capítulo, Jesús en el templo, ¿verdad?, dice que se había contaminado la forma de cómo llevar a cabo los sacrificios. Y aquel día que Jesús llegó al templo, me impresiona lo que dice el deseo de toda la gente. Dice que en el momento en que él llegó, se paró a observar cómo se habían degradado a tal grado que habían intercambios fraudulentos. Los que viajaban de lejos no traían su animal para el sacrificio, sino que ellos llegaban al templo a comprarlo. Y dice que los mercaderes le habían puesto un precio exorbitante. Y le leo una porción, hermano. El cambio de dinero daba oportunidad al fraude y a la extorsión. Se habían transformado en un vergonzoso tráfico que era fuente de renta para los sacerdotes. ¿Sabe? Estamos hablando de algo bien, se puede decir, delicado. Eran ellos los guardianes del Dios de Israel, del Dios de nosotros, del Dios de lo imposible, del Dios que se manifiesta con amor. Pero tristemente dice que tenían eso como negocio. ¿Ve? Y otra porción pequeña, porque no puedo usarla, ¿verdad? Los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían su ganancia con los sacerdotes y gobernantes, quienes se enriquecían así a expensa del pueblo. Era un negocio lo que habían hecho con el templo de Dios, con la forma del hombre expiar el pecado. No había esa santidad que simbolizaba cada animal que moría sacrificado inocente por el hombre pecador. No había eso. Le damos gracias a Dios que hoy no pasa así, ¿verdad? Hoy no pasa así. No estemos muy lejanos. Hoy no se venden, escúcheme bien, hoy no se venden palomitas ni corderitos, porque hoy no se sacrifican esas palomitas ni sacrificios. Pero hoy se venden bodas, hoy se venden bautismos, hoy se venden certificados, hoy se venden una serie de cosas, se venden fiestas patronales. Todavía la iglesia es una empresa en la que se hace negocio. Tremendo, porque sí, es verdad, le doy gracias a Dios porque en la iglesia donde estamos no pasa eso, pero sabemos que sí. Esperemos que no pase esto. Oremos a Dios para que no pase esto. Pero tengamos bien claro, hermano, tengamos bien claro, si nos estamos vigilantes,
Jesús va a tener que usar el látigo de la misma manera que lo usó en aquellos días. Algo bueno salió de todo este capítulo. ¿Quién recuerda el grupo que aceptó a Jesús en este capítulo? ¿Cuál es el retrato que vemos de Jesús aquí? Había un grupo de pobres. Sí, que estaban siendo extorsionados. Aquí dice algo interesante en la página 136. Dice, la atención de la gente fue atraída hacia él. Los ojos de los que dedicaban a su tráfico profano se clavaron en su rostro. No podían retraer la mirada. Sentían que este hombre leía sus pensamientos más íntimos y descubrían su motivo oculto. Algunos intentaron esconder la cara como si en ella estuviera escritas sus malas acciones para ser leída por aquellos ojos escrutadores, ¿sabe? Yo creo también que esto simboliza, hermano, el día final, ¿sabe? A Jesús no le podemos ocultar nada, ¿sabe? ¿Cómo estamos usando nosotros la gran oportunidad que tenemos hoy de predicar el evangelio a las personas que están cerca de nosotros, que nos codiamos cada día? Por lo menos hoy nosotros, yo quería participar a las 3, hermano, porque cuando usted me escribió antes, había acabado de llegar, y llegaban a la casa de un joven que él nos decía, varones, yo he ido a varias iglesias, una vez, 2 veces, 3 veces, pero ahora la forma en que ustedes nos están predicando la palabra, mis ojos se están abriendo. Nosotros tenemos el privilegio de que estamos en una iglesia, en una organización cristiana que predica el evangelio de salvación. ¿Cómo nosotros estamos poniendo atención a eso y cómo lo estamos practicando? No podemos ser como estos que deberían haber sido los guardianes. Se convirtieron fue en herramientas de Satanás. Correcto. Y sabe, es triste. Correcto. Bien, hermano, yo le comento. Yo le dije a ustedes rapidito que lo que pasó en Colón con mi primo, y él llamó a un pastor de otra iglesia, para que sepa, hermano. Él llamó a un pastor de otra iglesia, pero el pastor le dijo, no puedo ir. Y él dice que se puso bien triste. Pero yo le doy la gloria y la honra a Dios, que en menos de una hora, uno de los pastores de nuestra iglesia dio su sermón en el cementerio, y me asombró cuando él me dijo, hermano, su primo, porque es mi primo, está entregando su vida a Jesús, él y su familia. Le doy gracias a Dios. Hay que estar involucrado para darnos cuenta que la iglesia no está detenida, está trabajando. Así que, hermano Moreno. Gracias, hermano Obdulio. Este capítulo en el templo tiene muchas lecciones y el tiempo se nos agota. Vamos con el siguiente capítulo. Le damos un fuerte amén al representante del grupo 4, el hermano Obdulio. Amén. Amén. Dios, amén. Bien, vamos entonces con el grupo 5 y creo que en la tarde estuvieron muy bien. Vamos a ver qué tenemos del grupo 5 ahora en la noche. No. La imagen. Ok, voy a buscar la imagen. Déjame. El grupo 5 tiene aquí. Léelo, pues. Voy a poner la imagen mientras tanto. Sí, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Voy a ser breve, de repente, cuestiones de tiempo. Solamente voy a hacer comentario de la imagen y el pensamiento clave. De repente, la hermana Magali me ayuda con el pensamiento clave. Yo leo la mitad y usted lee la otra mitad. El capítulo 17 habla acerca de Nicodemo.
Y quería recordarles que el Evangelio de Juan se lee viendo dos niveles, conforme a lo que dijo la doctora Isabel Calvo. Ella nos menciona que los dos niveles, el primero es el que se ve con los ojos comunes y el que le sigue es el que se ve cuando uno nace de nuevo. En la boda, creo que fue, hace 2 capítulos mencionaron, no me acuerdo. Ahora mismo lo que vemos en Nicodemo es que a Nicodemo se le dice que tiene que nacer de nuevo. Entonces él alega que bueno, que si tiene que entrar en el vientre de la madre y volver a nacer. Ese es viendo ese texto que dijo Jesús desde el punto de vista de los ojos comunes. Pero cuando Jesús se refiere a nacer de nuevo, hay que creer. La palabra favorita del Evangelio de Juan es la palabra creer. Y solamente se puede nacer de nuevo cuando uno cree. Y uno nace de nuevo del agua y del espíritu. Y siempre recordemos que cuando hacemos el cambio de ver las cosas de los ojos comunes a creer, Cristo es el puente entre el hombre y Dios. Y por ende, solamente podemos cruzar al otro lado a creer cuando creemos en Jesús, cuando confiamos en Jesús. El pensamiento clave, si le das ahí mismo de repente, creo que son 2 slides después. Se me fue. El pensamiento clave, el que sigue. No, te la saltaste. No, el pensamiento clave. Antes. Ahí. En el pensamiento clave tenemos cómo hemos de salvarnos entonces. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado. Y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos... Si nosotros no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos de los pecados que crucificaron a nuestro Salvador. Entonces, Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y en el corazón, y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48. Y ese es el con Nicodemo. Básicamente, para volver a crecer de nuevo, tenemos que mirar a Jesús en la cruz. Y al mirar que por Él fue crucificado por nuestros pecados, nosotros, si aceptamos ese sacrificio, volveremos a nacer nuevamente. Amén. Pero esto no. Bien. Nada más para reforzar lo que Rosita dijo, miren la gráfica que he puesto. Estudiemos el libro sigamos el consejo que da la doctora Elizabeth Talbot. Debemos estudiar el libro de Juan. De la misma forma debemos estudiar el deseado de Juan. Mire, recuerdo que escuché en días pasados alguien que dijo, he estudiado este libro 5 veces. Estamos en 2 niveles. El nivel del hombre y el nivel de Dios. Disculpen. Cuando usted estudia el deseado de toda la gente, si usted se coloca en el nivel del hombre, va a estudiarlo una vez más. Y al final, no van a haber cambios definitivos en su vida. Va a estudiar los 87 capítulos.
va a recorrer con nosotros las 90 reuniones y no van a haber cambios definitivos en su vida porque usted estudió en la dimensión humana. Jesús le llamó a la dimensión humana estado de la carne. Y Jesús dijo, quien vive bajo la carne, entonces a ese hay que hablarle carnalmente. Pero resulta que el deseado de toda la gente está escrito espiritualmente, porque lo escribió el Espíritu Santo. Y si usted quiere entender el deseado de toda la gente, usted tiene que renunciar a la carne y tiene que ubicarse en el nivel espiritual. Conocí un muchacho, ya le dije, que estudió 6 veces la Biblia, pero la estudió en el estado del hombre, en el estado de la carne. Por lo tanto, se puede estudiarla 6 veces más y en él no van a haber cambios definitivos. Este muchacho me dijo, bueno, no era tan muchacho, tenía 50 años, y él me dijo, necesito cambiar, pero no logro hacerlo. ¿Por qué no lo logro hacer a pesar de que leía la Biblia? Porque él vivía en la carne. ¿Aló? ¿Se entiende? Amén. Queremos en verdad encontrarnos con Cristo. Al estudiar el deseado de toda la gente, necesitamos cambiar de nivel. Dejemos el nivel del hombre y entremos en el nivel de Dios. Amén. 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 Y el que hace ese trabajo no es ni usted ni yo, es Cristo. Cedámosle a Él para que Él entonces sea el puente que se tiende entre el nivel del hombre y el nivel de Dios, cosa de que nosotros podamos pasar de un nivel al otro. Amén. Amén. Hermano, ¿le puedo leer un pedacito? A ir cerrando. Y ¿Le puedo leer un pedacito? le dejamos al grupo número 6. Hermano, ¿no está la hermana Lizzy y la hermana Rocío? Grupo 6. Estoy aquí. La hermana Lizzy tiene su participación. Muy bien. Rocío. Grupo 6, ¿quién dijo estoy aquí? No, del grupo 5, la hermana Lizzy y la hermana Rocío. La hermana Lizzy. Sí, Una participación, Rosy. Sí, acá yo, como ya tenía varios días de tiempo de estar estudiando, pero no tanto como ahora a lo profundo. Y cuando estudié hice un poquito de resumen ya anterior. Como estábamos hablando de Nicodemo, hay una parte que no me acuerdo dónde del libro, pero yo ya había puesto en una parte, en un librito aparte donde dice: si somos nacidos solo de carne, no vamos a entender lo espiritual. Por eso es necesario nacer de espíritu. Vemos cómo David oró, el mismo David oró diciéndole a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si nosotros no le pedimos a Dios que nos cambie en nosotros, como lo hizo David, nunca vamos a poder entender lo espiritual. Es como usted lo estaba diciendo, hermano. ¿De qué vale que yo estudie la Biblia o estudie el libro deseado de toda la gente si yo no estoy estudiando con el Espíritu Santo? Si estoy lejos, de nada me sirve. ¿De qué vale si no lo voy a poner en práctica? Es como dice, hasta el enemigo, Satanás, conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y nada le ha servido. Y eso es lo que nos enseña al estudiar el deseado de toda la gente, al estudiar Nicodemo. Nos damos cuenta que Nicodemo no entendía cuando le decían que Jesús le dijo que él tenía que nacer de nuevo, porque él no estaba en el espíritu, él estaba en la carne. Hasta que estemos espiritualmente bien metidos, vamos a poder entender lo que Dios nos quiere decir. Mientras tanto, hermanos, si estamos lejos del Espíritu Santo, nunca vamos a poder entender. Ese es mi pequeño resumen. Amén. 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 Muchas gracias.
Buenas noches, hermanos. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, pues, en Nicodemo fue sobre la serpiente, el simbolismo que representaba a Jesús. En lo que pude investigar, pues, averiguando, así, buscando, indagando más, yo me preguntaba era por qué una serpiente y no otro animal, como usaban el cordero en los ritos, pues. Entonces comprendí que Jesús, que la culebra como es malvada, Jesús se representó como la culebra fue porque él recibió todos nuestros pecados. Él recibió todos nuestros pecados y murió por nosotros. Murió por nosotros para que nosotros entonces hoy en día, así como pasó en el tiempo de Moisés, Jesús le explicaba a Nicodemo que como pasó en Moisés, miremos nuestra mirada en él, que creamos en él y nos arrepintamos para poder tener esa vida eterna. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien dice amén? Amén. 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 Bien. ¿Alguien más? Estamos en los comentarios finales. ¿Alguien más, por favor? Qué pena con las hermanas, no las reconocí con esos nombres en los teléfonos. No sé de qué estaban, así que me disculpan. Nosotros si queremos entender más sobre eso, es como, tenemos que orar, hermanos, como oró David, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que cambie nuestro corazón y ponga en nosotros un corazón limpio y lleno de espíritu para poder entender lo que Él nos quiere decir, porque si no, hermanos, nunca vamos a poder entenderlo, nunca. Amén. Amén. Bien. Queremos escuchar a los que no han hablado, por favor, ya se me acabó el tiempo, pero quiero darle oportunidad a alguien que no ha hablado, creo que el hermano Herminio. ¿Sí? Fue el que... Ok. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, pasamos a la oración final y vamos a asignársela al hermano Loy. Ok, buenas noches. Saludos, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por esta reunión, este estudio, la parte del pastor Lara, que fue muy profundo y muy necesario y nos dio bastante luz nuevamente con cosas que hemos pasado anteriormente, pero siempre es bueno repasar y ver otros puntos de vista. Y te damos gracias por toda esta información. Gracias por la participación de cada persona en los diferentes grupos, que cada persona ha dado algo de luz a tu palabra. Y gracias por tu palabra, gracias por este proyecto del señor José, el amigo José y su esposa. Damos gracias por ellos con este proyecto y damos gracias de tener cada uno de nosotros aquí por este medio. Gracias por el medio que nos está ayudando también a seguir con tu palabra, Padre. Ayúdanos, que esto nos sirve para propagar, regar, llevar tu palabra a otras personas, que nos prepara así para tu pronta venida. Gracias, Padre, por todo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. 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 Gracias, hermano Loy. Gracias. Muchas gracias. Hermano Julio. Gracias, hermana Neida. Gracias, doctor Eliezer Lara Guillén, mi amigo. Gracias a mi amiga Magali y al hermano Jiménez, quien siempre se esconde. Lo esperé, terminó de comer y me dejó esperándolo. Aquí está debajo de la mesa. ¿Qué pasó, Jiménez? Aquí, hermano José.
Alberto, yo pedí la opinión de los varones y usted se me escondió, oiga. No. Iba a descender, pero ya usted cortó. Está bien. Todo bien. Le damos las gracias a la hermana Rocío Zafir, a la hermana Litsi Porra, o de Pérez, mejor dicho. Litsi Porra de Pérez. De Pérez. De Pérez, sí. Sí, al hermano Herminio, gracias. También a la hermana Neida, a la hermana Irma de León y a su esposo, creo que también anda por ahí. A la hermana Rosita y a su esposo, que creo que anda por ahí también. Hermana Melinda, tía Mella. Tía Mella, salúdeme, que no la he escuchado hoy. Amén. Ella le cuesta con el audífono, con el micrófono. Pero ella escucha. Sí, escucha y yo la estoy viendo. Estoy viendo. Hay que hacerla así. Hay que saludarla de manito. Ahí está. Ahí está. Ella estudió todo el capítulo 13 y el 19 también. También. Perfecto. Muy bien. Ya la sacaron. Yo se lo mandé por audio. Ya la sacaron. Buenas noches, Herminio. Privilegio saludarle. Dios le bendiga. Feliz semana. Amén. Oye, Herminio, con esos lentes parece maleante. Cuidado. Oye. Óigame. Estaba escuchando ahora en la tarde por Lara en Belén. Estuvimos Sí, con José. Ajá. Oye, eso no siguió allí, ¿verdad? No siguió más nada en Belén. No siguieron haciendo. No se hizo más ahí. Te han hecho otras. Ajá. Ey, ¿cómo esa gente se fueron? Oye, toda esa gente que estaban allá abajo. No quedó nadie. Bueno, gloria a Dios. Hay que trabajar. Tuvieron como 2 años acá arriba. Sí. Bueno, queda la semilla. Subieron para acá arriba. Sí. Oiga, pero nosotros estudiamos. Bueno, una se fue para el otro banco. Nosotros estudiamos que la predicación, que la atención que Dios le dio a una mujer sirofeniza, que inclusive muchos dicen que Jesús la trató como si ella fuera un perrito, que no sé qué. Y esa fue la mujer que llevó el evangelio a una religión pagana. Esa solita mujer. Y no, pero la sirofeniza fue una, la del esposo fue la mejor predicadora que se ha registrado en la historia. Pero estudiemos el caso de la sirofeniza para que vean cómo la sirofeniza, que Jesús inclusive le dijo que los perritos comían la semilla, la migaja que caía en el piso, y ella humildemente dijo: yo seré una de las que comerá la migaja. Y Jesús probó su fe y la mujer se levantó y fue la primera predicadora en su tierra. Nadie profeta en su propia tierra. Bueno. Este grupo tenía el 20. ¿Cuál era que teníamos nosotros? La rey me dio el 20. Exactamente. El capítulo 20. Ustedes han visto, este señor estudia acostado. ¿Tú estás acostado o tú estás sentado? Herminio es lo máximo. Saludos, hermano. Oiga, ministro de Dios, levántese, oiga. Bueno, Magali. Dígale a Jiménez que si él está debajo de la mesa, Herminio le ganó. Tengo una mejor posición. Hay una mejor posición.
Bueno, señores, gracias, muchas gracias. Yo tengo que ir a editar estos videos para subirlo a internet. Y mañana a las 6:30 de la mañana estamos viéndonos con la tercera semana de los devocionales. 60 minutos para Jesús, de 6:30 a 7:30 de la mañana, del domingo a viernes. Están todos invitados. Mañana nos toca el capítulo 25 del deseado de toda la gente. Así que si lo pueden leer un poquito esta noche antes de acostarse a dormir, para que mañana en la mañana tengamos comentarios. Amén. 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 Estrechación de mano así a la distancia, aquí a lo lejos. Saludos, muchachos, cuídense. Gracias. Chao. Chao, chao, chao. El Señor me los cuide y bendiga a todos.